Las últimas 2 semanas han sido una constante revisión de sucesos internacionales, específicamente alrededor de la última escalada en el conflicto de Palestina e Israel. Como creo que todos hemos revisado, escuchado, leído, ha sido una de las mayores escaladas en los últimos años en este conflicto, que en cifras no oficiales deja más de 4.000 personas fallecidas en este corto periodo de tiempo. Esta es quizás una de las escaladas más fuertes que ha tenido el conflicto entre Palestina e Israel en los últimos años, sobre todo después de las confrontaciones derivadas de la primera y segunda intifada y de las sucesivas guerras de Gaza acontecidas después del año 2006. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo estaba concentrado en lo que estaba pasando en este momento entre Rusia y Ucrania y el posterior conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ya por fortuna está en un proceso de desescalamiento, tuvimos una nueva confrontación regional que es necesario revisar, analizar y tratar de entenderla para poder generar las suficientes acciones de mitigación en relación a los riesgos que se desprenden de este conflicto que tenemos nuevamente en Medio Oriente. Esa es precisamente la razón de este video. Vamos a tratar de entender tres aspectos básicos. ¿Cuál es la influencia de este conflicto en las empresas multinacionales que que se presentan en la región o que hacen presencia en esta región de Medio Oriente u Oriente Próximo, como también se denomina? Vamos a tratar de entender muy rápidamente cuál es el impacto en las cadenas de suministro globales y también entender cuál es, digamos que el punto particular que deben las empresas que están en esta región revisar frente a los temas de responsabilidad social corporativa. Y además de eso, vamos a entender cuál es la relevancia de este conflicto para las empresas colombianas y por qué es importante que las empresas colombianas tengan acciones de mitigación de los riesgos que se desprenden de este conflicto que se presenta en Medio Oriente. Así que vamos a empezar por la primera parte. Quizás uno de los mayores efectos de este conflicto son los siguientes. Primero, es un conflicto que puede tener una escalada a nivel regional. Sabemos que ha tenido una gran escalada en las últimas semanas, pero diferentes países alrededor del mundo han manifestado apoyo a Israel, han condenado las actuaciones de Hamas, pero también han pedido que se disminuya la forma en la que Israel está conteniendo la amenaza en este territorio, dado que es evidente que está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo afectando a la población civil que hoy se encuentra en la región de la Franja de Gaza. Alrededor de esta confrontación, entonces, que puede tener ese alcance regional, es importante mencionar la cercanía que tiene esta región con uno de los canales más importantes para el comercio mundial, que es el Canal del Suez. Este canal moviliza aproximadamente 20.000 barcos anuales y se estima que puede movilizar aproximadamente el 12% del comercio internacional en el mundo. Cualquier afectación que se dé en esta región que tiene tanta cercanía con este canal, muy probablemente puede desencadenar en una afectación gigante en temas de movilidad de la mercancía alrededor del mundo, por lo tanto afectar no solamente a las empresas multinacionales de la región, sino afectar a otras empresas del mundo que dependen del suministro que transita por esta región del mundo. Además de esto, me parece relevante mencionar que diferentes países como Irán, como los Emiratos Árabes Unidos e incluso Qatar han hecho diversas manifestaciones sobre cómo Israel debería empezar a disminuir las confrontaciones en la Franja de Gaza y específicamente parar los bombardeos que está haciendo en esta región. ¿Y por qué son importantes estos tres países que acabo de mencionar? Porque los tres comparten una posición estratégica en una región del mundo que se denomina el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es impresionantemente importante para la economía mundial, dado que por allí transita
aproximadamente el 40% del petróleo que se consume en el mundo y que se exporta a países como Europa, a países de regiones como Europa, por ejemplo. Cualquier afectación que se dé en esta región y cualquier amenaza que pueda haber por parte de estos países, sobre todo a limitar el tránsito de petróleo o a empezar a disminuir las exportaciones de gas, generarían un efecto dominó también en la economía mundial, porque como sabemos, gran parte de los productos que se hacen en Europa, sobre todo, y en otras regiones del mundo, dependen en gran medida de los suministros energéticos que son proporcionados y que vienen de esa región en el mundo. Entonces, esta sería, digamos que a gran escala, una de las primeras, de los primeros escenarios que debemos revisar frente a la forma en la que se tiene que empezar a mitigar este riesgo en las empresas. Además de esto, es muy probable que hayan afectaciones en la forma en la que las empresas pueden hacer sus operaciones tradicionalmente en este territorio, dado que pueden haber procesos de bloqueos del espacio aéreo, restricciones para la salida o el ingreso de mercancías, y esto también entonces hace que la operación en el territorio pueda verse afectada dadas las características de la confrontación que estamos observando en este momento. Es muy probable también que las empresas multinacionales tengan un aumento de los costos. Ya lo mencionamos alrededor de la posible escasez que haya alrededor del gas y del petróleo, pero también es muy probable que los costos de los seguros para estas empresas aumenten en los próximos meses y sobre todo para el próximo año. Y además de esto, los suministros y la mano de obra también puede tener un costo mayor dada el riesgo de operación en este territorio. Uno de los factores más importantes que considero que deben revisar las empresas multinacionales frente a los riesgos que derivan de este conflicto es una reducción de la demanda de la empresa, dado que no solamente en la región, sino en el extranjero, muy probablemente se van a empezar a consumir en mayor medida bienes de primera necesidad, que es lo que normalmente pasa en estos escenarios de conflicto o de catástrofe. Entonces las empresas también deben empezar a prever cuáles van a ser los patrones de consumo que se van a tener en los próximos años. Frente a las cadenas globales de suministros, que era el segundo cuestionamiento que teníamos en el tintero dentro de de este primer acercamiento, es importante mencionar que este conflicto va a tener un impacto muy negativo en las cadenas globales de suministro. La región de Medio Oriente es muy importante para el comercio y para la logística internacional, y este conflicto ya ha provocado interrupciones en algunas rutas de transporte y entregas de mercancía. Por lo tanto, muchas empresas que dependen del suministro de esta región, ya sea o como importadoras o como exportadoras, empiezan a tener diferentes afectaciones. Es importante mencionar, por ejemplo, que algunas empresas marítimas como Maersk, por ejemplo, ya han empezado a limitar la cantidad de barcos que prestaban servicios en esta región en el mundo, sobre todo por los riesgos que significan para sus clientes el tránsito en esta región. Muy probablemente algunas otras compañías, otras navieras, empiecen a hacer las mismas acciones para poder mitigar los riesgos que genera la operación en este territorio. Es importante mencionar también que diversas empresas han empezado a hacer acciones muy relacionadas con la mitigación del conflicto, específicamente en ese escenario de responsabilidad social corporativa del que hablábamos anteriormente. Em, Algunas empresas como por ejemplo Nike ha expresado su apoyo a la paz de la región. Lo mismo la empresa de automóviles Ford ha empezado a trabajar con algunas organizaciones enviando fondos para la consolidación de la paz, y algunas otras empresas, como también la empresa de cosméticos L'Oréal francesa, han lanzado campañas para la concienciación sobre el conflicto y la importancia de la paz. Entonces, allí es muy importante que las empresas tengan esto en cuenta, porque no se trata simplemente de tomar partido alrededor de uno de los dos bandos, que sería completamente natural, sino más tratar de encaminar sus acciones de responsabilidad social corporativa
hacia la consolidación de la paz, tratando de hacer esfuerzos, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales, a través de donaciones a la Cruz Roja Internacional o a la Media Luna Roja Internacional, para que puedan ayudar a la población que está en este territorio, que hoy es la más afectada realmente por el conflicto. Finalmente, para las empresas colombianas es muy importante hacer una previsión del impacto de este riesgo que se deriva de este conflicto, porque seguramente se van a generar afectaciones en diferentes áreas. Primero, muchas empresas colombianas mantienen negocios con Israel. Esto seguramente va a afectar la previsión de ventas que tengan para los próximos meses, incluso para el próximo año. Entonces, aconsejo que revisen cuál puede ser ese comportamiento del comercio frente a estos países. Además de eso, aunque vimos como un escenario un poco álgido frente a los pronunciamientos del presidente de la República de Colombia alrededor de los sucesos que están ocurriendo en la Franja de Gaza, el día de ayer, 19 de octubre, el presidente se reunió tanto con el embajador de Israel como con el embajador de Palestina para tratar de prestarse como mediador en este conflicto que hay en la región. Entonces, la escalada diplomática que tal vez estábamos viendo allí empiece a disminuir si no hayan muchas afectaciones para las empresas colombianas por un posible rompimiento de relaciones bilaterales que realmente no creo que ocurra. Pero además de eso, lo que sí las empresas deberían estar revisando es cómo van a hacer esa provisión de ventas y de qué bienes dependen específicamente de esta región de Medio Oriente que puedan empezar a ser susceptibles em, de escasez. Aquí, por ejemplo, según el rastreo que realicé en los últimos días, empresas como Nutresa, por ejemplo, importa gran cantidad de materias primas de Israel. Toto, por ejemplo, que es una empresa muy reconocida colombiana, también de sus productos allá. Entonces, seguramente estas empresas van a tener afectaciones alrededor de los insumos para sus productos o para las ventas potenciales en esa región. Es muy importante entonces desarrollar dos acciones acá. Una búsqueda integral de proveedores en el contexto internacional que permita suplir esa ausencia de proveedores provenientes de esa región en el escenario de conflictividad y además de eso realizar también una gestión de inteligencia de mercados internacionales que le permita a las empresas colombianas tener otros mercados hacia los cuales puedan vender sus productos en caso de que la demanda de sus productos desde este territorio empiece a disminuir sustancialmente en los próximos meses y en el próximo año. Estas son algunas de las reflexiones que teníamos para el análisis poco más desde la óptica empresarial de este conflicto. Lo seguiremos actualizando en la medida que vayamos observando cómo va cambiando la dinámica del mismo y seguramente en las próximas semanas también haremos una serie de recomendaciones para tratar de generar como unos espacios más importantes para la mitigación de los riesgos que se desprenden de este conflicto para la operación de las empresas en Colombia. Muchas gracias.